Hoy voy a hablaros de un crimen que ha sido investigado por más de 240.000 policías y que marcó para siempre a la sociedad japonesa. Una noche de diciembre del año 2000, una familia fue brutalmente asesinada en su propia casa, en un barrio tranquilo de Tokio. Lo peor de todo fue que tras cometer el crimen, el asesino no se escapó. Se quedó dentro de la casa durante horas. Comió, usó el ordenador e incluso se durmió en el sofá antes de marcharse como si nada. A partir de aquí empezó una de las investigaciones más grandes y desconcertantes en la historia de Japón. Miles de pistas, cientos de teorías. En este episodio de La Crónica Oscura vamos a adentrarnos en el caso de la familia Miyazawa, uno de los crímenes más extraños y escalofriantes de todo Japón. Pero bueno, antes de meternos de lleno en el caso de hoy, decirte que puedes seguir el podcast en YouTube, Spotify, iVoox, Podimo y ahora también en Amazon Music, y sea donde me estés viendo o escuchando, puedes interactuar, compartirlo y todo esto que te digo siempre. Te dejo también por pantalla mis redes sociales, Instagram y TikTok, y el enlace para comprar las entradas del episodio en directo de La Crónica Oscura en la descripción de este episodio. Y ahora sí, no me enrollo más y comenzamos directamente con el caso de la familia Miyazawa y la masacre de Setagaya. La familia Miyazawa, formada por Mikio, Yasuko y sus dos hijos, Nina y Rei, representaba a la perfección la vida de las familias de clase media de Tokio. Vivían en una casita adosada de 3 plantas en Kamisoshigaya, una zona residencial ubicada en el distrito de Setagaya, junto al Soshigaya Park, un parque que era un punto de encuentro y una zona de paseo para muchos de los vecinos. El padre, Mikio Miyazawa, tenía 44 años. Era un hombre reservado, metódico, trabajaba en el área de marketing y branding y formaba parte del equipo de la consultora internacional Interbrand. Era una persona muy respetada en su trabajo y todos los que lo conocieron lo describieron como alguien tranquilo, muy familiar y con una vida estable y sin ningún tipo de conflicto. Mikio estaba casado desde el año 1990 con Yasuko, de 41 años, y quien era el corazón y el alma de la familia. Pasaba la mayor parte del tiempo cuidando a sus 2 hijos, aunque también trabajaba como profesora y ocasionalmente daba clases particulares. Era una mujer muy familiar, adoraba a su marido y a sus hijos y también estaba muy unida a su madre, Haruko, y a su hermana, que vivían justo al lado, en la casa contigua. Los hijos del matrimonio, Nina de 8 años y Rei de 6, eran la alegría de la casa. Nina era una niña muy vivaracha a la que le encantaba el ballet, además de una alumna muy aplicada. De hecho, en el colegio iba un nivel por encima del que le correspondería por su edad. Siempre estaba sonriendo y sentía curiosidad por todo lo que la rodeaba. Por otro lado, Rei, el hermano pequeño de Nina, era un niño más tranquilo. Algunas fuentes mencionan que tenía una pequeña discapacidad del desarrollo, un problema con el habla, por lo que recibía una atención especial por parte de toda la familia. En definitiva, la vida de los Miyazawa giraba en torno a una rutina muy marcada: la escuela, las clases de ballet, los paseos por el centro comercial y las visitas diarias a la casa de la abuela. Eran, en apariencia, una familia normal, sin enemigos, con una economía estable. Lo único reseñable que se puede decir, y que tampoco tiene que ver con ellos directamente, sino con el barrio en el que vivían, era que los Miyazawa eran una de las pocas familias que todavía vivía allí. Y es que resulta que su casa formaba parte de un conjunto de casas adosadas que se encontraban justo al límite del Soshigaya Park. Varias de esas casas estaban siendo demolidas para ampliar precisamente ese parque. Por eso los Miyazawa habían decidido finalmente vender su vivienda al ayuntamiento y mudarse a otra zona, cosa que sucedería en un plazo de unos 3 meses aproximadamente.
Y este detalle, que parece no tener mucha importancia, se convertiría en un detalle fundamental para los investigadores de la Policía Metropolitana de Tokio. A pesar de todos estos cambios, como ya os he comentado, la familia llevaba una vida completamente normal. La abuela recordaría después que el 30 de diciembre del año 2000, Yasuko la llamó por teléfono, como hacía siempre. No notó nada extraño en su voz porque era una llamada corta y rutinaria. Al día siguiente, domingo 31 de diciembre, cuando intentó comunicarse de nuevo con su hija y no lo consiguió, tras varias llamadas, decidió ir hasta la casa. Haruko llamó varias veces a la puerta, pero como todo estaba en absoluto silencio y nadie apareció para abrirle la puerta, decidió entrar con sus llaves. Nada más abrir la puerta se dio cuenta de que algo terrible había sucedido porque vio que Mikio estaba tirado al pie de las escaleras sobre un charco de sangre. Además se fijó en que no se trataba de una caída accidental, sino que a su yerno lo habían apuñalado. Aterrorizada, pero también preocupada por su hija y sus nietos, Haruko pasó junto al cuerpo de Mikio, subió las escaleras y descubrió ya en la planta de arriba otros 3 cuerpos sin vida, el de Yasuko y el de Nina, que estaban en el distribuidor, y el de Rei, el pequeño de la familia, que estaba tumbado en su cama. Fue la Policía Metropolitana de Tokio la que tomó las riendas de esta investigación. Como os he comentado, la familia era completamente normal y en apariencia no tenían problemas con nadie, pero aún así los investigadores debían averiguar si este era un crimen motivado por una venganza personal o un crimen de oportunidad en el que un desconocido simplemente se había colado en una casa al azar para acabar con la vida de cualquiera que vivía allí. Pero antes de empezar a hablaros de la investigación, voy a explicaros un poco la distribución de la casa, porque el escenario de este crimen tiene una distribución bastante particular y creo que es importante visualizarlo para entender las teorías que barajó la policía. Además, en caso de que estéis viendo el vídeo, os dejaré también imágenes de los planos de construcción y de la casa en sí. Bien, en la planta baja se encontraba el garaje en el lateral izquierdo y una sala rectangular y diáfana a la derecha, en la que había un par de mesas y unas sillas para que Yasuko impartiera sus clases particulares. También estaba allí el ordenador familiar, donde Mikio a veces también trabajaba. Al fondo, donde apareció el cuerpo de Mikio, estaban las escaleras que daban a una especie de entrepiso con un distribuidor bastante estrecho, en el que aparecieron los cuerpos de Yasuko y de Nina, un baño y la habitación de los niños. Junto a la puerta de esta habitación había 3 escalones que subían hacia la zona en la que estaba la cocina y la sala de estar. Básicamente la segunda planta de la vivienda tenía 2 niveles. Por último, en el tercer piso, que sería el ático, yo entiendo por los planos que era la habitación del matrimonio y se accedía a ella a través de una escalera plegable. Y ahora que sabemos todo esto, empezamos con la investigación que llevó a cabo la Policía Metropolitana de Tokio. Investigación en la que terminarían participando un total de más de 240.000 agentes. Primero, además de analizar la escena del crimen en busca de pruebas físicas, trataron de averiguar la hora a la que se habían producido los asesinatos. Los únicos testigos eran la madre, la hermana y el cuñado de Yasuko, quienes no oyeron nada más que un golpe seco mientras veían la televisión. Además contaron que el día 30 de diciembre fue un día normal para la familia. Por la tarde habían salido a hacer algunas compras a un centro comercial de Setagaya, a donde solían acudir los fines de semana. Volvieron a casa alrededor de las 6 de la tarde, cenaron en familia y pasaron el resto del día en la planta baja. Sobre las 11 menos 20 de la noche, Yasuko llamó a su madre, cosa que hacía todos los días. Nina y Rei subieron a dormir y Mikio se quedó un rato en la planta baja trabajando en el ordenador. Esto lo sabían por la actividad del propio ordenador, ya que sobre las 10:38 se había abierto un documento del trabajo de Mikio que necesitaba contraseña. Esta cronología, sumada a la hora a la que los testigos habían escuchado el golpe, situó el inicio del ataque sobre las 11:30 de la noche. Más tarde, la autopsia confirmaría que efectivamente
la familia había muerto pocas horas después de cenar y que tanto Yasuko como los dos niños llevaban puestos los pijamas. Las autopsias confirmaron también que tanto Mikio como Yasuko como su hija Nina habían fallecido a causa de múltiples heridas de arma blanca. Mikio presentaba además lesiones contundentes y heridas que sugerían que había luchado con su agresor antes de perder la vida. Yasuko había muerto poco después que su marido y posiblemente su hija presenció la muerte de su madre, ya que la autopsia reveló que estaba despierta cuando fue atacada, ya que tenía también lesiones defensivas. A diferencia del resto de la familia, Rei no presentaba heridas de arma blanca, sino que murió por estrangulamiento. Los forenses concluyeron que fue atacado primero mientras dormía y que murió rápidamente. Algo en lo que hizo hincapié el informe del forense fue en el ensañamiento. A Yasuko y a Nina las acuchillaron varias veces cuando ellas ya estaban muertas y muchas de sus heridas estaban en la cara, el cuello y el pecho. Mikio también tenía heridas post-mortem en el torso y la espalda, aunque la mayoría las tenía en las piernas, lo que daba a entender que él estaba subiendo las escaleras mientras el intruso iba tras él con el cuchillo. Un detalle importante sobre el ataque fue que el arma utilizada, un cuchillo tipo sashimi de unos 20 centímetros de hoja, se rompió, lo que obligó al asesino a usar otro cuchillo perteneciente a la familia para continuar con la agresión. En cuanto a la escena del crimen, podemos decir que, como mínimo, era rara. Se descubrió que el intruso entró por la ventana del baño de la primera planta, que estaba abierta y sin la mosquitera. Esta ventana daba al parque. Es más, justo frente a ella había un árbol y una valla por donde creían que podría haber trepado el asesino para acceder a la vivienda. Primero atacó al hijo menor, Rei, mientras dormía. Sospechaban que para no hacer ruido, aunque esto supuso un quebradero de cabeza para la policía. Los investigadores creyeron en un primer momento que Mikio pudo escuchar al intruso en la planta de arriba y por eso subió. Se enfrentó a él, forcejearon y Mikio terminó cayendo por las escaleras. Esto explicaría el ruido, el golpe que escucharon en la casa adosada. Pero esto no cuadraba con el informe de la autopsia y las heridas en las piernas de la víctima, que indicaban que el asesino subió las escaleras detrás de él mientras lo acuchillaba. Así que era posible que tras acabar con la vida de Rei, el intruso se fuera directamente a la planta baja a por Mikio, que éste, preocupado por su familia, tratara de subir a la primera planta y que el asesino se lo impidiera. Las últimas en ser atacadas fueron Yasuko y Nina. Tras acabar con la vida de Rei y Mikio, el intruso subió a la primera planta y acabó con la vida de ambas. Pero además la policía averiguó que este hombre se había quedado dentro de la casa durante horas después del crimen. Había comido helado, había usado el ordenador de Mikio e incluso se había echado a descansar en la sala de estar. Se encontró ropa, una gorra y una riñonera que pertenecían al intruso. En la casa había huellas dactilares y huellas de pisadas, además de rastros de sangre que no coincidían con la sangre de las víctimas. Restos de fibras, arena, un pañuelo ensangrentado, unos guantes. Por suerte para la policía, el responsable del crimen no había sido muy cuidadoso. O eso creía. Durante las primeras horas, el caso fue catalogado como una prioridad nacional. Más de 100 agentes participaron en el operativo inicial de búsqueda y peritaje. Durante los primeros 3 días, la policía entrevistó a todos los vecinos, incluyendo a los pocos que aún quedaban en las casas adyacentes, y también a los trabajadores de la obra del parque cercano. El Departamento de Homicidios de la Policía Metropolitana de Tokio estableció una base de operaciones temporal en el mismo barrio. En solo una semana, el número de agentes asignados a este caso superó los 300. Como os mencioné antes, el asesino dejó muchas pistas y evidencias en la escena, así que lo que debían hacer ahora los investigadores era analizarlo todo.
Encontraron las 2 armas utilizadas en el crimen, los 2 cuchillos, y uno era el cuchillo de sashimi que creían que lo había llevado el asesino y lo había utilizado para atacar a Mikio, al padre, hasta que durante este ataque este cuchillo se rompió la hoja y parte de ella se quedó clavada en el cráneo de Mikio. El otro cuchillo pertenecía a los Miyazawa y era un santoku, el equivalente al cuchillo de cocinero occidental. Sabían que el atacante lo había cogido de la casa porque pertenecía a un juego de cuchillos que estaba en la escena del crimen. Ese segundo cuchillo también tenía la punta doblada. La policía sabía que el asesino se había cortado porque en el baño encontraron sangre del tipo A y que no se correspondía con ningún miembro de la familia y restos de las curas que se hizo para las que utilizó compresas como forma de taponar la herida y detener la hemorragia. Después de los ataques y de hacerse las curas, el intruso se comió no 1, ni 2, ni 3, sino 4 helados y bebió un poco de té. Sabían también que había sido él porque en los envoltorios encontraron huellas dactilares que tampoco se correspondían con ninguno de los miembros de la familia. También había navegado por internet entre la 1:18 y la 1:23 de la madrugada. Accedió a diferentes páginas desde el ordenador de Mikio. Los enlaces a los que accedió eran todos de la barra de marcadores del navegador y no tocó el teclado, es decir, no escribió nada. Otro acceso a internet desde ese mismo ordenador se detectó a las 10 de la mañana. Pero aunque en un principio sí que pensaron que podía tratarse del asesino, quien se habría quedado en la casa hasta poco antes de que se descubrieran los cuerpos, la teoría que más convenció a la policía fue la de que Haruko, la madre de Yasuko, golpeó sin querer el ratón, que además estaba tirado en el suelo, y eso activó el ordenador, que hasta ese momento había estado en reposo. Aún así, esto no lo sabían con certeza, ya que el intruso había desconectado el cable telefónico y podría ser que lo hubiera desconectado esa misma mañana, después de que la abuela Haruko llamara por primera vez, o que lo hubiera desconectado nada más entró a la casa. Pero bueno, esto son solo especulaciones, porque lo cierto era que la policía no tenía ni idea del tiempo que pasó el asesino dentro de la vivienda. Tampoco tenían claro cuál había sido el móvil del crimen, porque aunque sí que se llevó dinero, cogió muy poca cantidad y ni de lejos se llevó todo el que tenía la familia en la casa. Revolvió cajones, abrió armarios y cogió documentación que pertenecía a los Miyazawa. De hecho, la policía encontró dentro de la bañera, que estaba también llena de agua, varios papeles y parte de esa documentación, junto con los envoltorios de los helados, el bolso de Yasuko y algunos de los elementos que utilizó para hacerse las curas. Lo que, para los investigadores, no tenía ningún sentido. Podría haber sido un intento de eliminar pruebas, pero para eso pudo habérselas llevado sin más cuando se marchó. Además, más adelante, supieron que en aquellos papeles no había ningún tipo de información incriminatoria y se terminó descartando que estuvieran relacionados con el móvil del crimen. Muchos de los detalles de estos asesinatos desconcertaban a la policía, pero creían que tenían suficiente para poder encontrar al culpable. Y es que en la casa había tantas huellas dactilares que los investigadores casi podían saber cómo era la huella de cada uno de los dedos del atacante. Sin embargo, cuando buscaron coincidencias con las bases de datos policiales, no obtuvieron ningún resultado. Así que de momento esto no les iba a servir para identificar a su asesino. Pero bueno, aún les quedaban hilos de los que tirar, ya que no estaban frente a un criminal muy organizado. Además de comer, beber y dormir en la escena del crimen, el asesino se había cambiado de ropa. En la sala de estar se encontraron una bufanda, una camiseta, una chaqueta, un gorro, una riñonera y también había dejado heces en el inodoro. Me sorprende porque me da la sensación de que dejó tantísimas evidencias y tantísimos rastros en la casa que parecía que el crimen se iba a resolver en un visto y no visto, pero todo lo contrario. Lo iremos viendo a lo largo del episodio, pero todas estas evidencias confundieron a la policía más de lo que la ayudaron. Lo que me hace pensar, y esto ya es una opinión personal,
que el asesino no era tan descuidado como parecía y que algunas pruebas habían sido colocadas precisamente para dificultar la investigación. Colocadas por el culpable, quiero decir. Pero volviendo a las heces encontradas en el inodoro, estas fueron analizadas, confirmando gracias al ADN que pertenecían al asesino y que el día anterior este había comido espinacas con judías verdes y semillas de sésamo. Los investigadores dedujeron que se trataba de un plato de comida casero, y esto, sumado a otros detalles que os contaré más adelante, les hizo pensar que se trataba de una persona joven y que vivía todavía con su madre. De esta manera surgió la hipótesis de que el asesino podría ser uno de los skaters que utilizaban las pistas que se encontraban detrás de la casa de los Miyazawa y con quien Yasuko podría haber intercambiado unas palabras. Y es que ella había salido alguna vez para pedirles que dejaran de patinar porque ya era tarde y estaban molestando. No había sido una confrontación grave ni una discusión, nada que pudiera ser el detonante para un crimen como este, pero la policía consideraba que podía ser una posibilidad. Pero la hipótesis de que el culpable era una persona joven iba tomando forma y cada vez era una teoría más sólida. En parte también por la ropa. Los investigadores llegaron a la conclusión de que ésta se había comprado en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio. Algo que llamó mucho la atención sobre el tema de la ropa fue la camiseta. Era una prenda térmica de la marca Uniqlo, concretamente el modelo AirTech, y que tenía dos colores, el torso blanco y las mangas en color morado. Y solo se habían fabricado 130 unidades. Aunque la policía no pudo identificar a los compradores, ya que no se guardaban registros de ventas individuales. La bufanda también fue un objeto llamativo porque aunque no pudieron identificar al fabricante ni al vendedor porque tenía las etiquetas cortadas, les permitió analizar la colonia que utilizaba el asesino, la Drakkar Noir. Del resto de prendas encontradas no se pudo sacar mucha información, más allá de que el pañuelo estaba planchado, otra de las pistas que les hizo pensar que el agresor era una persona joven que vivía con su madre, y de que en la riñonera había restos de arena y tierra. Se determinó que la tierra provenía de la costa de la península de Miura, a aproximadamente 1 hora de la casa de los Miyazawa. Sin embargo, la arena provenía del suroeste de Estados Unidos, probablemente del desierto de Nevada o California, lo que abrió una nueva hipótesis, que el culpable fuera extranjero. Entre la ropa no habían encontrado el calzado del asesino, por lo que dedujeron que había entrado y salido con los mismos zapatos, que no se los había cambiado, vaya. Gracias a las huellas de pisadas, los investigadores sabían que se trataba de una zapatilla deportiva de la marca Schlesinger, fabricada en Corea. La talla era de un 9,5, un 43 europeo, talla que no se vendía en Japón. La policía publicaba de vez en cuando la ropa que llevaba el atacante y pidieron la colaboración ciudadana. En concreto, pues que si alguien tenía o había tenido en algún momento alguna de esas prendas, se pusieran en contacto con ellos, o si habían visto o oído algo en la zona de los crímenes la noche en la que se habían cometido. Además, también pidieron ayuda a la policía surcoreana, por lo que descubrieron del calzado. Lo que les pidieron fue que compararan las huellas de la escena del crimen con sus bases de datos policiales, aunque pronto descartaron que el hombre que buscaban fuera coreano o hubiera viajado a Corea porque no se encontró ninguna coincidencia. Por cierto, hablo todo el tiempo en masculino porque todo el ADN encontrado en la escena era ADN masculino, así que la policía sabía que buscaban a un hombre. No he mencionado que las muestras se hubieran comparado con una base de datos porque para los años 2000-2001 no existía todavía una base de datos de ADN en Japón y no existiría hasta el año 2005. Se usaba para resolver crímenes, pero comparando la muestra hallada en la víctima o en la escena de un crimen con la muestra de los sospechosos, el entorno de la víctima, etc. Pero volviendo a la ropa, hay que decir que les proporcionó pistas sobre cómo era el físico de la persona que buscaban. Creían que era un hombre joven de entre 15 y 35 años, delgado, de una estatura aproximada de 1,75 m y por la riñonera también sabían que su cintura medía entre 70 y 75 centímetros.
Además, por la dirección de las cuchilladas que tenían las víctimas, sabían que era diestro y por los restos de su sangre en la escena que esta era del tipo A. A pesar de todos los datos, las pistas, las pruebas, los investigadores todavía no tenían ni idea de quién había podido cometer los crímenes. La Policía Metropolitana de Tokio barajaba la posibilidad, como ya os he comentado, de que el culpable fuera un adolescente. La comida casera, el pañuelo planchado, la ropa, la pista de skate detrás de la casa de los Miyazawa. Además, se trataba de un crimen que parecía caótico, desorganizado, y no solo por todo lo que se dejó atrás el asesino, sino también por el ensañamiento con las víctimas. Todo esto podía indicar que se trataba de una persona joven, inexperta, y que este era su primer crimen. Es decir, aquí ya planteaban que podría tratarse del primer crimen de un asesino en serie. Porque por otro lado tenían que en la zona habían aparecido varios gatos muertos en los meses anteriores, que habían sido además torturados. Un comportamiento que ya hemos visto en varios casos de asesinos en serie que empiezan su ola de violencia con este tipo de actos. Los investigadores continuaban solicitando la colaboración ciudadana, que cualquiera que hubiera visto algo sospechoso la noche del crimen o en los días posteriores llamara a las autoridades e informara de ello. La noticia ya se había hecho pública el 1 de enero del 2001 y para este momento todo el mundo sabía del caso de la familia Miyazawa. En una ocasión, los investigadores hablaron con un taxista que les comentó que había recogido a 3 hombres no muy lejos de la casa de la familia Miyazawa. Todo parecía normal hasta que, cuando se bajaron del taxi al llegar a su destino, el conductor se dio cuenta de que uno de ellos debía estar herido porque dejó el asiento de atrás lleno de sangre. Pero esta sangre no coincidía con el ADN encontrado en la escena del crimen. Por otro lado, como sabían que la persona a la que buscaban estaba herida, revisaron los hospitales de la zona. Podría ser que hubiera ido a que le hicieran las curas y efectivamente en un hospital de Tobu habían atendido a un hombre con un corte bastante feo en una mano. Pero este hombre no se identificó y resultó ser otro callejón sin salida. Otra llamada informó a las autoridades sobre un hombre vestido con ropa de skater en la zona de la estación cercana a la casa de la familia Miyazawa. Lo habían visto el 29 de diciembre, un día antes del crimen, y la policía comprobó que un hombre con esas mismas características había comprado un cuchillo de sashimi en un supermercado cercano. Gracias a las cámaras de seguridad consiguieron identificar a este sospechoso, pero averiguaron que no tenía nada que ver con los asesinatos porque tenía una coartada sólida. Poco tiempo después se inició la Operación Roller, denominada así porque una de las principales teorías de la policía era que el asesino podría ser un skater. Todo por la ropa encontrada en la escena del crimen, aunque si os soy sincera, a mí no me parece para nada ropa de skater. Pero bueno, el caso es que durante meses recogieron huellas dactilares de los chicos a los que veían con monopatín, pero nunca encontraron una coincidencia. Y así llegamos al año 2005, año en el que la Policía Metropolitana de Tokio decidió llevar el ADN de su desconocido a la universidad, donde tenían una base de datos experimental con 10.000 perfiles de personas procedentes de todo el mundo. De esta manera descubrieron que las raíces del asesino no eran japonesas. Por parte de padre tenía genes de Asia Oriental y por parte de madre genes del Mediterráneo. Las autoridades japonesas solicitaron la ayuda de la Interpol. Desde Japón enviaron las huellas dactilares recogidas en la escena para que pudieran compararse con las de la base de datos de la Interpol. Pero de nuevo, no hubo resultados. Y ya os voy a decir que este crimen es uno de los más misteriosos y desconcertantes de Japón porque nunca se resolvió. Nunca se encontró al culpable. Y es algo que me parece muy llamativo porque Japón posee una de las bases de datos forenses más completas y rigurosas del mundo, tanto en ADN como en huellas dactilares. ¿Por qué? Porque no se recogen únicamente muestras o huellas de personas condenadas por delitos. Os cuento.
Su base de datos de ADN contiene muestras de todos los sospechosos que no condenados, detenidos por delitos graves. Incluye también perfiles genéticos de cuerpos no identificados, familiares de desaparecidos y evidencias biológicas de escenas del crimen. Además, está interconectada con bases regionales y, en algunos casos, con sistemas extranjeros, Corea del Sur, Estados Unidos y Reino Unido. Hacia 2020, la base contaba con más de 1,3 millones de perfiles genéticos registrados y además está constantemente actualizándose con datos de las 47 prefecturas japonesas. En cuanto a las huellas dactilares, Japón fue uno de los primeros países del mundo en digitalizar completamente su base de huellas, y en ella se incluyen las de todas las personas arrestadas por delitos, personal militar y gubernamental, ciudadanos extranjeros con visados prolongados o permisos de residencia, y registros históricos de huellas de escenas del crimen recopiladas durante décadas. En el año 2000, año en el que se cometieron estos crímenes, esta base de datos contenía millones de huellas, pero es que actualmente supera los 10 millones de registros únicos. ¿Cómo es posible que ni el ADN ni las huellas encontradas en la escena del crimen mostraran ninguna coincidencia? Pero ni en Japón, ni en Corea, ni con la base de datos de la Interpol, nada. ¿Veis por qué mencioné antes que algunas de las evidencias de la escena parecían haber sido colocadas allí para despistar? Porque es tan raro que con tantas cosas que se dejó el asesino no hubieran podido encontrarlo. También es cierto que hubo muchas críticas hacia la investigación porque, aunque se analizó cada evidencia al detalle, muchos creían que no se había investigado correctamente al entorno de las víctimas. Y es que había cosas que hacían pensar que el atacante los conocía. Por ejemplo, tanto en la riñonera como en las huellas del calzado del intruso, encontraron restos de un tinte fluorescente rojo. Este mismo tinte estaba en un cajón de uno de los muebles del garaje de la familia, pero no había evidencias de que el asesino hubiera entrado en el garaje en el momento del crimen. Es decir, algunos pensaban que esto significaba que el culpable tendría que haberse manchado con ese tinte en una visita anterior a la casa. Además, ¿recordáis que os dije que los Miyazawa iban a vender la casa al ayuntamiento y a mudarse? Pues este era uno de los móviles más significativos para el crimen, porque el ayuntamiento les había pagado una cantidad enorme de dinero por la expropiación de la casa. Algunos pensaban que alguien podía haber querido comprobar si guardaban ese dinero en la casa para robarlo. Pero la verdad era que, durante las primeras semanas, los investigadores consideraron la posibilidad de que el asesino perteneciera al entorno cercano de la familia, ya que la violencia y el ensañamiento parecían apuntar a una agresión motivada por la ira personal o la venganza. Se interrogó a familiares, amigos, vecinos, trabajadores de las obras del parque y compañeros de trabajo. Se analizaron las actividades profesionales de Mikio y Yasuko y se revisaron llamadas y correos electrónicos. Ni Mikio ni Yasuko tenían ningún conflicto o problema en el ámbito laboral o familiar. No se encontró nada más allá de la declaración de la abuela materna que dijo haber oído un ruido extraño la noche del 30 de diciembre. Aún así, se cruzaron las huellas dactilares y el ADN con todos los individuos que tuvieron algún tipo de relación, directa o indirecta, con la familia Miyazawa. Familiares lejanos, antiguos alumnos de Yasuko, compañeros de trabajo, vecinos, trabajadores de la zona. Ninguna de las muestras coincidió con las huellas o el ADN del asesino. No fue hasta mediados del 2002 que la policía cerró la hipótesis de un crimen cometido por alguien conocido, al no encontrar pruebas, motivos ni perfiles compatibles. Desde entonces, la investigación se centró casi exclusivamente en la hipótesis del intruso desconocido que habría entrado por la ventana trasera del baño tras escalar la valla del parque. La realidad es que han pasado ya casi 25 años desde los crímenes de la familia Miyazawa y todavía no sabemos quién es el culpable. A día de hoy todavía se mantiene la recompensa de 20 millones de yenes para quien aporte información valiosa que lleve a capturar al autor. Pero una de las grandes barreras de este caso es la barrera legal, y es que en Japón el uso del ADN para hacer un perfilado físico
como estimar rasgos faciales o etnicidad, está limitado por la ley y la práctica policial, lo que no permite que se aprovechen ciertas tecnologías nuevas. Además, la comparación del ADN del sospechoso con bases de datos de ADN públicas tampoco está permitida, por lo que no se podrían usar técnicas como por ejemplo la genealogía genética, que a día de hoy está ayudando a resolver muchos casos fríos. Pero es cierto que se han planteado reformas legales en el país para permitir usos más amplios del ADN en la investigación criminal, a raíz de este y otros casos sin resolver. Actualmente, tanto los investigadores que participaron en el caso y ya no están en activo, como los nuevos policías encargados de la investigación, mantienen contacto con las familias de las víctimas, especialmente con Haruko, la madre de Yasuko, y con la abuela paterna, madre de Mikio, quienes se convirtieron en las principales voces de este crimen, luchando constantemente para que el caso no se cerrara. En una entrevista publicada por NHK News Web en el 20º aniversario del crimen, la madre de Mikio declaró: "Cada año confío en que este será el año en el que el culpable será encontrado. No puedo rendirme por Mikio, por Yasuko y por los niños". Con este caso, la verdad es que me quedo sin saber qué decir. Justo el otro día leí un comentario en el episodio de La Casa de los Asesinatos con Hacha de Villisca, en el que me decíais que sí que era cierto que por la época en la que se había cometido el crimen, pues había resultado muy difícil de resolver, pero que a día de hoy los criminales también podían ser más cuidadosos a la hora de cometer un delito y no dejar evidencias. Y no puedo evitar acordarme de esto ahora, porque en el caso de la familia Miyazawa no es que el asesino hubiera sido muy cuidadoso, de hecho todo lo contrario, pero a pesar de todas las pruebas, las muestras, el ADN, las huellas, nunca se pudo saber quién acabó con la vida de estas 4 personas. Y ahora solo queda que vosotros en los comentarios me digáis qué pensáis del caso de la familia Miyazawa, de todas las teorías que se barajaron, de que nunca se encontrara al culpable a pesar de todas las pruebas. A mí, desde luego, esto último es lo que más me sorprende de esta historia. Sé que no os suelen gustar mucho los casos sin resolver, pero se agradece, como siempre, que sigáis, compartáis y puntuéis en el caso de que me escuchéis en Spotify este podcast, y recordad que también podéis activar las notificaciones para descubrir más historias sobre misterio, crimen y terror. Y ahora sí, yo me despido, hasta la próxima historia.